Esto pasó hace 5 años. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de visitar a mi familia. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente desierta. Una casa de campo abandonada se extendía a ambos lados, sin una sola luz visible en kilómetros. La vi en mi rango de visión desde lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie en el arcén, haciendo dedo. Mi primer instinto fue parar. Estaba sola en medio de la nada. Necesitaba ayuda. Pero algo me hizo desacelerar sin llegar a detenerme. Cuando pasé junto a ella, la miré. Y ella me miró. Sentí que alguien me observaba. Sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Su expresión era completamente neutra. No de alivio por ver un coche, no de frustración porque no paré. Nada. Como una máscara. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. 1 kilómetro después, la carretera hizo una curva. La perdí de vista. 10 minutos después, la volví a ver. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma posición exacta en el arcén. Pero estaba 20 kilómetros más adelante. Era imposible. Nadie puede recorrer esa distancia a pie en 10 minutos. Esta vez no desaceleré. Pasé a toda velocidad. Y mientras pasaba, ella sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Con demasiados dientes. Vi su mano levantarse en un saludo lento mientras la dejaba atrás. Conduje sin parar hasta un área de servicio iluminada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando finalmente volví a la carretera, no había nadie. Llegué a casa sin más incidentes. Unos meses después, leí en el periódico sobre un conductor que había desaparecido en esa misma carretera. Su coche fue encontrado en el arcén, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Como si hubiera parado para alguien. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. El martes, 15 de marzo lo viví 2 veces. No estoy hablando de déjà vu. Hablo de vivir literalmente el mismo día 2 veces, con total conciencia de que ya lo había vivido. Era una noche de verano. Me desperté normal. Desayuné lo mismo de siempre. Fui al trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina para despedirme. Recortes de presupuesto, dijo. Volví a casa en shock. Me dormí a las 11, pensando que mi vida se había derrumbado. Me desperté. Era martes, 15 de marzo. El mismo desayuno estaba sobre la mesa. La misma ropa en mi silla. Mi teléfono mostraba la misma fecha. Pero yo recordaba todo lo que había pasado ayer. Fui al trabajo con un nudo en el estómago. A las 10 en punto, mi jefe me llamó a su oficina. Las mismas palabras exactas. El mismo tono. Pero esta vez, antes de que terminara, le hice una pregunta que cambiaba todo. Le propuse una alternativa que se me había ocurrido la noche anterior. Funcionó. No me despidieron. Volví a casa intentando racionalizar lo que había pasado. ¿Un sueño premonitorio muy detallado? ¿Un episodio psicótico? Decidí anotarlo todo en un cuaderno, con cada detalle que recordaba del primer martes. Esa noche, mientras escribía, noté algo. En mi escritorio había un post-it que no recordaba haber escrito. Con mi letra,
Decía, es la quinta vez que vives este día. Ninguna de las anteriores funcionó. Esta vez, no vayas a la oficina de tu jefe. Firma, tú mismo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No escribí esa nota. No recuerdo ningún otro martes. Pero ahí estaba, con mi letra, prediciendo exactamente lo que pasó. ¿Cuántas versiones de mí han vivido este día? ¿Cuántas fallaron? Han pasado meses desde entonces. A veces me despierto y reviso la fecha obsesivamente. A veces encuentro notas que no recuerdo escribir. Y siempre me pregunto, si esto me pasó una vez, ¿cómo sé que el día que estoy viviendo ahora es el real? Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Encontré una memoria USB en un cajón que no abría desde hace años. Contenía videos de una fiesta de 2015. La fiesta de cumpleaños de Jorge. Lo raro es que no recuerdo esa fiesta. Y más raro aún, aparezco en el video. El video muestra una casa que no reconozco. Hay unas 20 personas, todas celebrando. Yo estoy ahí, riendo, brindando con gente cuyos rostros no puedo ubicar. Parezco feliz. Parezco conocerlos a todos. Contacté a Jorge. Él tampoco recuerda esa fiesta. Dice que nunca celebró su cumpleaños en 2015 porque ese año estaba en el hospital. Le mostré el video. Se puso pálido. Ese no soy yo, dijo. Ese hombre se parece a mí pero no soy yo. Mira sus manos. Miré las manos del Jorge del video. Tenía 6 dedos en cada mano. Revisé el resto de personas. Todos tenían alguna anomalía sutil. Ojos demasiado separados. Bocas demasiado pequeñas. Proporciones que no notabas hasta que las buscabas. Yo era el único que parecía normal en el video. El único humano real en una fiesta de cosas que pretendían ser humanos. Y yo parecía no notarlo. Parecía completamente cómodo entre ellos. Una angustia inexplicable me paralizó. El video tiene un momento, hacia el final, donde yo miro directamente a la cámara. Y digo algo. Lo repetí varias veces hasta poder leerlo en mis labios, ya casi estamos listos. Destruí la memoria USB. Quemé los fragmentos. Pero cada vez que me miro en fotos antiguas, busco anomalías. Busco pruebas de que siempre fui yo. De que no me reemplazaron en algún momento que no recuerdo. De que las cosas de la fiesta no terminaron lo que, casi, estaban preparando. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Mi padre murió hace 8 meses. Un infarto repentino.
Ni siquiera pude despedirme. Lo más difícil fue vaciar su apartamento, encontrar sus cosas, oler su colonia en su ropa. Pero lo más imposible fue lo que pasó con su teléfono. Encontré su móvil en su mesita de noche. La batería estaba muerta, obviamente. Pero cuando lo conecté para extraer las fotos, tenía un mensaje sin leer. Enviado 3 días después de su muerte. Desde mi propio número. El mensaje decía: «Papá, ¿estás ahí?». Yo nunca escribí ese mensaje. Revisé mi historial de mensajes. No había nada enviado a su número en meses. Pero ahí estaba, en su teléfono, con mi nombre. Intenté convencerme de que era un fallo del sistema. Un mensaje retrasado. Algo técnico. Pero entonces empezaron a llegar respuestas. Mensajes de su número a mi teléfono. «Aquí estoy, hijo. No puedo volver. No abras la puerta». Se me erizó el vello de los brazos. Di de baja su línea telefónica. Destruí su SIM. Pero los mensajes siguieron llegando. Ahora desde números desconocidos. Siempre decían lo mismo: «No abras la puerta». La noche del aniversario de su muerte, alguien tocó mi puerta a las 3 de la mañana. 3 golpes lentos, espaciados. Exactamente como mi padre solía tocar. Miré por la mirilla pero no había nadie. Recibí un último mensaje esa noche: «Gracias por no abrir». Desde entonces, los mensajes pararon. Pero cada vez que estoy a punto de abrir una puerta, un segundo antes de que mi mano toque la manija, dudo. Porque nunca sabré que estaba al otro lado esa noche. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Trabajaba como vigilante nocturno en las afueras de la ciudad. El trabajo era aburrido: hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Era pleno agosto. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil: encontré marcas de arañazos en la puerta. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad.
El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Esto pasó hace 5 años. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de visitar a mi familia. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente desierta. Un sendero en medio de la nada se extendía a ambos lados, sin una sola luz visible en kilómetros. La vi en mi rango de visión desde lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie en el arcén, haciendo dedo. Mi primer instinto fue parar. Estaba sola en medio de la nada. Necesitaba ayuda. Pero algo me hizo desacelerar sin llegar a detenerme. Cuando pasé junto a ella, la miré. Y ella me miró. Sentí que alguien me observaba. Sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Su expresión era completamente neutra. No de alivio por ver un coche, no de frustración porque no paré. Nada. Como una máscara. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. 1 kilómetro después, la carretera hizo una curva. La perdí de vista. 10 minutos después, la volví a ver. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma posición exacta en el arcén. Pero estaba 20 kilómetros más adelante. Era imposible. Nadie puede recorrer esa distancia a pie en 10 minutos. Esta vez no desaceleré. Pasé a toda velocidad. Y mientras pasaba, ella sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Con demasiados dientes. Vi su mano levantarse en un saludo lento mientras la dejaba atrás. Conduje sin parar hasta un área de servicio iluminada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando finalmente volví a la carretera, no había nadie. Llegué a casa sin más incidentes. Unos meses después, leí en el periódico sobre un conductor que había desaparecido en esa misma carretera. Su coche fue encontrado en el arcén, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Como si hubiera parado para alguien. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. El martes, 15 de marzo lo viví 2 veces. No estoy hablando de déjà vu.
Hablo de vivir literalmente el mismo día 2 veces, con total conciencia de que ya lo había vivido. Ocurrió hace 3 años. Me desperté normal. Desayuné lo mismo de siempre. Fui al trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina para despedirme. Recortes de presupuesto, dijo. Volví a casa en shock. Me dormí a las 11, pensando que mi vida se había derrumbado. Me desperté. Era martes, 15 de marzo. El mismo desayuno estaba sobre la mesa. La misma ropa en mi silla. Mi teléfono mostraba la misma fecha. Pero yo recordaba todo lo que había pasado ayer. Fui al trabajo con un nudo en el estómago. A las 10 en punto, mi jefe me llamó a su oficina. Las mismas palabras exactas. El mismo tono. Pero esta vez, antes de que terminara, le hice una pregunta que cambiaba todo. Le propuse una alternativa que se me había ocurrido la noche anterior. Funcionó. No me despidieron. Volví a casa intentando racionalizar lo que había pasado. ¿Un sueño premonitorio muy detallado? ¿Un episodio psicótico? Decidí anotarlo todo en un cuaderno, con cada detalle que recordaba del primer martes. Esa noche, mientras escribía, noté algo. En mi escritorio había un post-it que no recordaba haber escrito. Con mi letra, decía, es la 5ª vez que vives este día. Ninguna de las anteriores funcionó. Esta vez, no vayas a la oficina de tu jefe. Firma, tú mismo. Se me erizó el vello de los brazos. No escribí esa nota. No recuerdo ningún otro martes. Pero ahí estaba, con mi letra, prediciendo exactamente lo que pasó. ¿Cuántas versiones de mí han vivido este día? ¿Cuántas fallaron? Han pasado meses desde entonces. A veces me despierto y reviso la fecha obsesivamente. A veces encuentro notas que no recuerdo escribir. Y siempre me pregunto, si esto me pasó una vez, ¿cómo sé que el día que estoy viviendo ahora es el real? A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Encontré una memoria USB en un cajón que no abría desde hace años. Contenía videos de una fiesta de 2015. La fiesta de cumpleaños de Daniel. Lo raro es que no recuerdo esa fiesta. Y más raro aún, aparezco en el video. El video muestra una casa que no reconozco. Hay unas 20 personas, todas celebrando. Yo estoy ahí, riendo, brindando con gente cuyos rostros no puedo ubicar. Parezco feliz. Parezco conocerlos a todos. Contacté a Daniel. Él tampoco recuerda esa fiesta. Dice que nunca celebró su cumpleaños en 2015 porque ese año estaba en el hospital. Le mostré el video. Se puso pálido. Ese no soy yo, dijo. Ese hombre se parece a mí pero no soy yo. Mira sus manos. Miré las manos del Daniel del video. Tenía 6 dedos en cada mano. Revisé el resto de personas. Todos tenían alguna anomalía sutil. Ojos demasiado separados. Bocas demasiado pequeñas. Proporciones que no notabas hasta que las buscabas. Yo era el único que parecía normal en el video. El único humano real en una fiesta de cosas que pretendían ser humanos. Y yo parecía no notarlo. Parecía completamente cómodo entre ellos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El video tiene un momento, hacia el final, donde yo
miro directamente a la cámara. Y digo algo. Lo repetí varias veces hasta poder leerlo en mis labios, ya casi estamos listos. Destruí la memoria USB. Quemé los fragmentos. Pero cada vez que me miro en fotos antiguas, busco anomalías. Busco pruebas de que siempre fui yo. De que no me reemplazaron en algún momento que no recuerdo. De que las cosas de la fiesta no terminaron lo que, casi, estaban preparando. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. La casa de mi abuela siempre tuvo una habitación que permanecía cerrada. Ahí guardamos cosas viejas, decía ella cuando preguntábamos. Pero nunca entraba. Nunca la limpiaba. Y la puerta siempre estaba fría al tacto, incluso en verano. Sucedió una madrugada de sábado. Mi abuela había fallecido y me tocó vaciar la casa. Cuando finalmente abrí esa puerta, encontré una habitación que no coincidía con el resto de la casa. Las paredes estaban pintadas de negro. No había ventanas. Y en el centro, había un espejo cubierto con una sábana. Encontré cartas en un cajón. Estaban escritas por mi abuela, dirigidas a alguien llamado M. Hablaban de pactos, de precios que pagar, de cosas que se escaparon y nunca debieron ser invocadas. La última carta estaba fechada el día de mi nacimiento. Quité la sábana del espejo. Era antiguo, con un marco de madera tallada con símbolos que no reconocí. Mi reflejo se veía normal al principio. Pero cuando me iba a dar la vuelta, mi reflejo no se movió. Se quedó mirándome. Y sonrió. El silencio se volvió ensordecedor. Intenté salir pero la puerta no abría. Las paredes parecían acercarse. El espejo empezó a vibrar. Y entonces escuché la voz de mi abuela, viniendo del espejo: el pacto se extiende. Ahora tú eres el pago. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación. Cuando desperté, estaba en el jardín de la casa. La habitación del fondo ya no existía. En su lugar había una pared sólida. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Quemé las cartas y vendí la casa. Pero a veces, cuando me miro en cualquier espejo, mi reflejo tarda un segundo de más en copiar mis movimientos. Y en ese segundo, sonríe con una sonrisa que no es mía. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Todo empezó un invierno muy frío. Una amiga del colegio y yo decidimos explorar un parking subterráneo. Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. El silencio se volvió ensordecedor.
La radio empezó a emitir estática, pero lo ignoramos. Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al 2º piso. Una amiga del colegio iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al 3er piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. El silencio se volvió ensordecedor. Una amiga del colegio dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida. Solo sé que cuando llegamos al coche, una amiga del colegio tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones.